glaucoma. El glaucoma es un grupo de enfermedades oculares caracterizado por daño al nervio óptico, el cual puede ser causado por un aumento de la presión intraocular. Esta condición es progresiva y puede llevar a la pérdida de visión, incluso a la ceguera. Es una de las principales causas de discapacidad visual en el mundo. El glaucoma es responsable de más del 10% de los casos de ceguera mundial. Se estima que más de 60 millones de personas sufren de glaucoma con una prevalencia creciente debido al envejecimiento de la población mundial. El diagnóstico y tratamiento temprano son cruciales para prevenir la progresión de la enfermedad. Tenemos varios tipos de glaucoma. Dentro de ellos tenemos el glaucoma de ángulo abierto, que es la forma más común, progresiva y sin dolor, donde el drenaje del humor acuoso se ve afectado, aumentando la presión intraocular. Glaucoma de ángulo cerrado se caracteriza por una obstrucción súbita del drenaje del humor acuoso, causando un aumento rápido de la presión intraocular. Y el glaucoma congénito y secundario, menos comunes, relacionados con condiciones específicas o trastornos médicos preexistentes. El glaucoma de ángulo abierto y cerrado. El glaucoma de ángulo abierto se desarrolla gradualmente y sin dolor, a menudo se detecta tardíamente. El de ángulo cerrado puede presentarse de manera aguda, con síntomas como dolor ocular intenso, náuseas, vómitos y visión borrosa, y este requiere tratamiento de inmediato. La importancia de la detección temprana, se puede controlar si se detecta tempranamente. El tratamiento oportuno ayuda a prevenir o minimizar la pérdida irreversible de visión. Las pruebas regulares de presión intraocular y evaluación del nervio óptico son esenciales, especialmente en personas con factores de riesgo. Definición y características del glaucoma primario de ángulo abierto. El glaucoma primario de ángulo abierto es una neuropatía óptica crónica caracterizada por la pérdida progresiva de las fibras nerviosas del nervio óptico. A menudo es asintomático hasta que se produce daño en el campo visual. Epidemiología y prevalencia. El glaucoma primario de ángulo abierto afecta a millones de personas en todo el mundo, especialmente en adultos mayores. La prevalencia es más alta en poblaciones de ascendencia africana y en personas mayores de 60 años. Los factores de riesgo principales: la edad, aumenta con la edad, especialmente después de los 40 años, raza y etnia, mayor prevalencia en personas de ascendencia africana, historia familiar, el riesgo aumenta si hay antecedentes familiares de glaucoma, presión intraocular elevada es el principal factor de riesgo modificado en el tratamiento del glaucoma primario de ángulo abierto. La fisiopatología: el flujo del humor acuoso hacia el canal de Schlemm se ve obstruido, elevando la presión intraocular. Esta presión adicional daña las fibras del nervio óptico y contribuye a la pérdida de visión periférica. El rol de la presión intraocular. La presión intraocular elevada es el factor de riesgo más significativo en el glaucoma primario de ángulo abierto. Sin embargo, algunas personas con presión intraocular normal pueden desarrollar glaucoma, y este es un glaucoma de tensión normal. El papel de la perfusión ocular y la presión arterial. La perfusión ocular, la presión que permite el flujo sanguíneo al nervio óptico, es crucial para la salud del nervio óptico. La hipotensión o hipertensión pueden causar afectación en la perfusión y aumentar el riesgo de daño al nervio óptico. Los factores adicionales en la progresión del glaucoma primario de ángulo abierto. Grosor corneal central. Un menor grosor corneal está asociado con un mayor riesgo de daño ocular. Fluctuaciones de la presión intraocular. Variaciones diarias en la presión intraocular pueden ser indicativas de mayor riesgo de progresión. Diagnóstico temprano. La evaluación clínica incluye la medición de la presión intraocular, examen de campo visual y evaluación del nervio óptico. Herramientas como una tomografía de coherencia óptica y la perimetría computarizada son esenciales para detectar el daño temprano. Manejo de los pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto. Se basa principalmente en la reducción de la presión intraocular mediante medicamentos, láser o cirugía. El objetivo es controlar la presión intraocular para prevenir la progresión de la enfermedad. Progresión insidiosa y bilateralidad. El glaucoma primario de ángulo abierto tiene una progresión gradual, por lo que los pacientes pueden no presentar síntomas hasta que la visión central está comprometida. Es comúnmente bilateral, pero puede ser asimétrico.
La evaluación del nervio óptico y campos visuales. La evaluación del nervio óptico mediante oftalmoscopía es fundamental. Los cambios en el campo visual, como la pérdida de visión periférica, son señales claves de progresión. Signos comunes en la agonoscopía. La agonoscopía es esencial para confirmar que el ángulo de la cámara anterior está abierto. En el glaucoma primario de ángulo abierto, el ángulo generalmente se mantiene abierto sin evidencia de obstrucción. Exámenes de campo visual y cambios en el nervio óptico. Los campos visuales anormales, como los escotomas, son indicadores importantes del daño causado por el glaucoma. La atrofia del nervio óptico, manifestada por la excavación o la palidez del nervio óptico, es un signo de daño crónico. Fotografías estereoscópicas y técnicas de imagen. Las imágenes estereoscópicas y la OCT pueden detectar cambios sutiles en la estructura del nervio óptico y la retina, facilitando el diagnóstico y monitoreo de la progresión. Las opciones del tratamiento, tenemos el tratamiento médico, medicamentos y gotas, agentes hipotensores tópicos como prostaglandinas, beta bloqueantes y alfagonistas, tratamiento láser, trabeculoplastía selectiva y de argón para mejorar el drenaje del humor acuoso, cirugía de filtración, la trabeculectomía, procedimientos quirúrgicos que reducen la presión intraocular al crear una vía de drenaje. Tenemos también la cirugía microinvasiva de glaucoma, MIGS, opciones menos invasivas que ofrecen menos complicaciones y tiempo de recuperación más corto. Implantes de drenaje, estos dispositivos implantables que permiten el drenaje del humor acuoso para controlar la presión intraocular. Tenemos el glaucoma secundario, vamos a tener dentro de él el glaucoma neovascular, traumático, inflamatorio, pigmentario y pseudoexfoliativo. El glaucoma inflamatorio, surge como resultado de inflamaciones intraoculares como la uveitis. Las células inflamatorias y proteínas se acumulan en la malla trabecular, obstruyendo el drenaje del humor acuoso. Tenemos el síndrome de Posner y la queratouveitis heterocrómica de Fuchs. Glaucoma neovascular está asociado al crecimiento de vasos sanguíneos anormales en el ángulo de drenaje del ojo, frecuente en pacientes con retinopatía diabética, oclusión de la vena central de la retina o isquemia ocular. Estos vasos bloquean el flujo de humor acuoso y causan un aumento significativo de la presión intraocular. Este tipo es agresivo y difícil de tratar. Tenemos el glaucoma traumático, este es resultado de un traumatismo ocular, ya sea contuso o penetrante. Estas son lesiones que dañan las estructuras de drenaje o el ángulo del ojo. Este puede llevar a ifema, que es sangre en la cámara anterior, y cicatrización que bloquea la salida del humor acuoso. Glaucoma pigmentario se produce por la liberación excesiva de pigmento del iris que se deposita en la malla trabecular. El pigmento bloquea el sistema de drenaje aumentando la presión intraocular. Es más frecuente en personas jóvenes y miopes. El glaucoma pseudoexfoliativo está asociado con el síndrome de pseudoexfoliación, una condición en la que se acumulan depósitos de materia fibrilar en el ángulo del ojo. Este material obstruye la malla trabecular, dificultando la salida del humor acuoso. Es más común en personas mayores. Está el glaucoma inducido por corticoides. Esta se da por una elevación de la presión intraocular causada por el uso prolongado de corticoides tópicos, sistémicos o inhalados. Los corticoides alteran la malla trabecular, disminuyendo la salida del humor acuoso, más probable en personas con predisposición genética o antecedentes familiares de glaucoma. El glaucoma secundario a tumores oculares, ocurre cuando un tumor intraocular como un melanoma uveal o retinoblastoma comprime las estructuras de drenaje. La obstrucción o el desplazamiento de las estructuras oculares elevan la presión intraocular. Estas pueden presentarse con dolor y pérdida rápida de la visión. Tenemos el glaucoma secundario por obstrucción del cristalino, el facogénico. Dentro de este tenemos el facolítico, que resulta de la fuga de proteínas del cristalino envejecido, una catarata hipermadura que obstruye la malla trabecular. Y el glaucoma por subluxación del cristalino, cuando el cristalino se desplaza y bloquea el ángulo de drenaje. Las causas más frecuentes son las cataratas avanzadas o luxación del cristalino. Glaucoma
secundario a cirugías intraoculares. Algunas cirugías oculares pueden generar inflamación o cicatrices que afectan el sistema de drenaje. Esto puede ser una complicación por cirugía de catarata o un desprendimiento de retina. Puede ser temporal o permanente dependiendo del daño. Glaucoma secundario vascular. Este está asociado a trastornos vasculares que afectan el flujo sanguíneo en el ojo. Dentro de estos tenemos el glaucoma secundario por síndrome de Sturge-Weber, que causa un aumento de presión en los vasos oculares. Puede desarrollarse en etapas avanzadas de la enfermedad vascular. Diagnóstico de glaucoma secundario por gonoscopía para evaluar el ángulo, la malla trabecular, tonometría, examen de campo visual, donde evaluamos el daño al nervio óptico, hallazgos comunes, cambios en el ángulo, pigmentación, vasos anormales. El tratamiento es reducir la presión intraocular y tratar la causa subyacente. Terapia médica con uso de fármacos para reducir la producción de humor acuoso, mejorar su drenaje. Consideraciones. Elección depende de la causa y del tipo de glaucoma secundario. Tratamiento quirúrgico. Tenemos la trabeculectomía, implantes de drenaje, goniotomía. En algunos casos de glaucoma inflamatorio, las indicaciones van a variar según el tipo de glaucoma secundario y el estado del ángulo. Pronóstico varía según la causa, la severidad y la rapidez del tratamiento. Dentro de las complicaciones tenemos la pérdida progresiva de la visión, desprendimiento de retina en el glaucoma traumático, pérdida de respuesta al tratamiento en glaucomas avanzados. Glaucoma congénito. Este es una forma de glaucoma que se presenta en la infancia, caracterizado por un desarrollo anormal del ángulo de la cámara anterior que dificulta el drenaje del humor acuoso. Es la forma más común de glaucoma primario en niños y sin tratamiento puede llevar a la ceguera. El de ángulo cerrado es el bloqueo mecánico de la malla trabecular por el iris periférico. Tenemos primario y secundario, primario sin causas secundarias y secundario con condiciones patológicas identificables. La epidemiología se estima que más de 23 millones de personas afectadas en el 2020, más común en mujeres, asiáticos e inuit. La principal característica es la adhesión o aposición del iris al trabeculado, reducción del flujo de humor acuoso, aumento de la presión intraocular. El mecanismo del bloqueo pupilar es una obstrucción en el flujo de humor acuoso desde la cámara posterior a la anterior. Genera un gradiente de presión que empuja el iris contra el trabeculado. Factores anatómicos de riesgo. Ojos fáquicos. El cristalino juega un papel crucial en el bloqueo pupilar. Otros factores: grosor y volumen del iris y dimensiones de la cámara anterior. Tenemos el iris en meseta, que es la posición anterior de los procesos ciliares que desplaza el iris hacia adelante. Ángulos cerrados ocurre por la rotación del iris hacia la malla trabecular. El rol de los medicamentos, agentes midriáticos y mióticos pueden inducir cierre angular en ojos predispuestos, medicamentos de riesgo, antihistamínicos, broncodilatadores, antidepresivos y otros. Factores de riesgo: aumento de riesgo con la edad, mayor prevalencia en mayores de 40 años, más común en mujeres, la relación genética, estudios genéticos, hipermetropía. En la miopía es raro, pero puede ocurrir en pacientes con alta miopía. Diagnóstico: un ángulo iridotrabecular estrecho, en las herramientas diagnósticas gonioscopía y un OCT del segmento anterior. La iridoplastia puede ser útil para abrir más el ángulo en algunos casos. Hay una evidencia limitada para prevenir la progresión del glaucoma y hay un estudio Eagle que dice que la extracción del cristalino mostró beneficios en la reducción de la presión intraocular y mejora la calidad de vida. El glaucoma primario de ángulo cerrado es un cierre angular con aumento de la presión intraocular y daño en el nervio óptico. A menudo es asintomático en etapas tempranas, similar al glaucoma de ángulo abierto. El manejo: un IP, láser, tratamiento estándar para aliviar el bloqueo pupilar, el tratamiento médico con análogos de prostaglandinas y beta bloqueadores. Cierre angular, primario, subagudo. Dentro de los síntomas tenemos visión borrosa, halos, dolor leve, requiere gonoscopía y puede confundirse con migrañas.
Cierre angular primario agudo, síntomas, dolor ocular, cefalea, visión borrosa, náuseas. El diagnóstico se hace mediante gonioscopía para verificar el cierre del ángulo. Manejo IP láser para aliviar el bloqueo pupilar, medicación con agentes hipotensores y en algunos casos agentes osmóticos. Signos de ángulo cerrado crónico, glaucomflecken, opacidades subcapsulares debido a necrosis del cristalino, atrofia sectorial del iris, indica daño previo por isquemia. Síndrome de iris en meseta, característica un iris periférico grueso empujado hacia adelante. El tratamiento es IP láser, extracción del cristalino y en algunos casos iridoplastía.